Siempre he sido una persona solitaria, incluso cuando era niña. Me llamo Isabella y siempre he sido buena para mantenerme ocupada. No es que sea antisocial ni nada por el estilo, simplemente disfruto estar sola la mayor parte del tiempo. Mamá, que Dios la bendiga, se dio cuenta desde el principio de que me gustaba ser independiente en lugar de intentar cambiarme. Ella lo alentó de manera positiva. Me introdujo en la cocina cuando tenía la altura suficiente para alcanzar la encimera. Absorbí todo como una esponja. Mamá no solo me enseñó recetas, también me enseñó a entender la comida de verdad. Visitábamos cafés y restaurantes de la ciudad, y ella me explicaba cada plato. A medida que fui creciendo, mi interés por la comida se hizo más fuerte. Empecé a leer artículos de restaurantes famosos y críticas de expertos. Me di cuenta de que la comida no se trata solo de sabor y textura, sino también de cómo se ve y de la atmósfera del lugar. Un día le dije a mi mamá que quería escribir sobre comida. Ella parecía orgullosa y me dijo, entonces, será mejor que aprendas todo lo que hay que saber, Emma. Y eso fue lo que hice. Me inscribí en una escuela culinaria para convertirme en experta en cocina después de graduarme. No me detuve ahí. Tomé cursos de periodismo para mejorar mi escritura. Quería que la gente sintiera que podían probar la comida con solo leer mis palabras. Mi primer trabajo como crítica de restaurantes fue para un pequeño periódico local. Escribí sobre un restaurante americano, describiendo cómo la pasta casera se derretía en mi boca y cómo el olor a ajo y albahaca me hacía sentir como si estuviera en Italia. Para mi sorpresa, a la gente le encantó la reseña. Mi editor me llamó al día siguiente y me dijo, chico, tienes un don. Sigue así y llegarás lejos. Fue entonces cuando supe que había encontrado mi vocación. Trabajé para varios periódicos y revistas, ganando una reputación por hacer reseñas honestas y divertidas. El gran cambio llegó cuando empecé mis propias páginas en redes sociales. De repente, ya no solo escribía para revistas, sino que me conectaba con amantes de la comida de todo el mundo. Mis seguidores crecieron, y siempre estaban emocionados por escuchar mis opiniones sobre las últimas tendencias gastronómicas y restaurantes ocultos. Una noche, estaba en un nuevo restaurante de comida orgánica llamado The Rustic Spoon, sentado en una mesa acogedora y tomando notas para mi reseña. Mientras escribía sobre la atmósfera, noté que una pareja mayor en la mesa de al lado me estaba mirando. La mujer le susurraba algo a su marido mientras me observaba fijamente. Sonreí cortésmente, ya acostumbrada a ser reconocida, y volví a mis notas. De repente, escuché su voz cálida y emocionada. Disculpe, ¿es usted Isabella Surman, la crítica gastronómica? Asentí y dije, sí, esa soy yo, un placer conocerte. Oh, soy una gran fan, dijo emocionada. Sigo todas tus publicaciones. ¿Te gustaría unirte a nosotros para cenar? Normalmente hubiera dudado. Me gusta comer sola cuando estoy trabajando, pero su entusiasmo genuino me hizo pensarlo 2 veces, así que me uní a ellos en su mesa. La mujer se presentó como Janet, su esposo como Larry, y luego señaló a un joven que había notado antes. Y este es nuestro hijo Scott, agregó. Scott levantó la vista de su teléfono y sonrió. Hola, dijo con una sonrisa, un placer conocerte. Rápidamente comenzamos una conversación tranquila. Janet y Larry estaban muy interesados en escuchar sobre mis viajes recientes, mientras que Scott seguía haciendo comentarios divertidos que me hacían reír a pesar de mí misma. A medida que avanzaba la noche, me encontré disfrutando de su compañía más de lo que esperaba. Era muy fácil hablar con Scott, en especial. Descubrimos que a los dos nos encantaban las películas independientes y los juegos de palabras cursis. Cuando llegó el momento de irnos, Scott parecía un poco inseguro y me preguntó, oye, ¿te molestaría si te pido tu número? Ya sabes, por si necesito alguna recomendación de restaurantes o algo así. Sentí un pequeño revoloteo en el estómago que no tenía nada que ver con la comida. Claro, le dije, para recomendaciones de restaurantes. Esa misma noche comenzamos a enviarnos mensajes de texto. Al principio solo hablábamos de comida y restaurantes, pero pronto estábamos conversando de todo. Scott se convirtió en lo más destacado de mi día. Un mes después, me invitó a salir en una cita de verdad, y dije que sí, sin pensarlo. Nuestra primera cita fue en un restaurante pequeño y peculiar que yo quería probar. Sentada frente a él, me di cuenta de lo cómoda que me sentía. No hubo nada de la incomodidad que normalmente esperas en una primera cita. Un año después de conocernos, Scott me propuso matrimonio.
No fue un evento muy llamativo, sabía que ese no era mi estilo. En lugar de eso, me preparó una cena sencilla que terminó con un bistec ligeramente quemado y puré de papas con grumos. Me pidió que me casara con él mientras comíamos el postre. ¿Cómo podría decirle que no a eso? Después de la boda, nos mudamos a mi apartamento. Fuimos prácticos con nuestras finanzas y creamos una cuenta conjunta para los gastos compartidos. Como yo ganaba más, contribuí con una mayor parte, pero ambos sentimos que era justo. Vivir juntos reveló nuevas cosas sobre Scott. Tenía la costumbre de dejar los platos en el fregadero, su ropa tirada por todos lados y el tubo de pasta de dientes siempre destapado. Las tazas de café parecían multiplicarse en todas las superficies. Me mordí la lengua, recordándome que yo tampoco era perfecta. Solo era un periodo de adaptación. Me dije a mí misma que encontraríamos nuestro ritmo, y poco a poco lo logramos. Scott empezó a hacer más esfuerzos por limpiar, y yo aprendí a relajar un poco mis estándares. No era perfecto, pero era nuestro. 5 meses después, llegó el momento de nuestras primeras vacaciones juntos. Estábamos parados en el aeropuerto con nuestro equipaje, y sentí una oleada de emoción. Me volví hacia Scott, lista para compartir mi alegría, pero noté que sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Janet y Larry caminando hacia nosotros con grandes sonrisas. Solo llevaban pequeñas bolsas de mano, como si fueran a un viaje corto, en lugar de una semana de vacaciones. Sorpresa, dijo Janet abrazando a Scott. No podíamos dejar que ustedes dos tortolitos se divirtieran solos, ¿verdad? Mi corazón se hundió. Esto no era parte del plan. Miré a Scott, esperando que me explicara, pero evitó el contacto visual. Es como una tradición familiar, murmuró. Siempre vamos de vacaciones juntos, forcé una sonrisa, ocultando mi decepción. Qué amables, logré decir. ¿Pero no necesitan más equipaje para un viaje de una semana? Larry lo desestimó. Compraremos lo que necesitemos cuando lleguemos. No tiene sentido andar cargando maletas pesadas. Los primeros días de las vacaciones pasaron como un borrón. Me concentré en lo positivo, los hermosos paisajes, las comidas nuevas e interesantes que descubrí, y la cálida hospitalidad de los lugareños. Pero, a medida que los días pasaban, empecé a notar cuánto gastaban Janet y Larry. Compraban como si no hubiera un mañana. Comían en los restaurantes más elegantes y nunca parecían preocuparse por la cuenta. Esa noche, mientras estábamos sentados en otro restaurante caro, no pude contener más mi curiosidad. Me incliné hacia Scott y le susurré, ¿cómo pueden tus padres permitirse todo esto? ¿No están jubilados? Scott se veía incómodo, moviéndose en su asiento. Simplemente están bien con el dinero, murmuró, de repente muy interesado en el menú. Quise preguntar más, pero en ese momento Janet empezó a contar una historia sobre su club de bridge, interrumpiendo nuestra conversación. Mientras las vacaciones llegaban a su fin, me di cuenta de que estaba ansiosa por volver a casa. Después de regresar, decidí revisar nuestra cuenta conjunta, con curiosidad por ver cuánto habíamos gastado. Cuando inicié sesión, mis ojos se abrieron de sorpresa. El saldo era mucho más bajo de lo que esperaba, alarmantemente bajo. Scott, ¿puedes venir aquí un minuto? Llamé, con la voz tensa. Giré la pantalla hacia él. ¿Me puedes explicar esto? El rostro de Scott se puso pálido al ver los números. Puede que haya usado nuestra cuenta para cubrir algunos de los gastos de mamá y papá, admitió en voz baja. Respiré hondo, tratando de controlar mi enojo. Scott, ese era nuestro dinero, y yo contribuí con la mayor parte. Deberías haberme dicho algo primero. Lo sé, dijo tomando mi mano. Lo siento, Nancy, no volverá a suceder, lo prometo. Pasó un mes, y las cosas volvieron poco a poco a la normalidad. Scott cumplió su palabra y no tocó nuestra cuenta conjunta sin hablarlo conmigo antes. Intenté dejar atrás lo que pasó durante las vacaciones y me concentré en mi trabajo y en nuestra vida juntos. Una fresca noche de otoño. Scott llegó a casa luciendo emocionado. Hola, Nancy, dijo, rodeándome con sus brazos por detrás mientras yo estaba en el mostrador de la cocina cortando verduras para la cena. Tengo una idea. ¿Qué tal si vamos de picnic nocturno este fin de semana? Solo nosotros dos, con una casa rodante alquilada y al aire libre. ¿Qué dices? La idea sonaba genial, así que pasamos los siguientes días preparándonos para nuestra pequeña aventura. Yo empaqué una hielera con ensalada de papas, sándwiches gourmet y una botella de vino. Scott se encargó de alquilar una pequeña casa rodante y planear nuestra ruta.
Llegamos al campamento por la tarde, y el lugar era hermoso, rodeado de altos pinos y un lago claro. Scott estacionó la casa rodante en nuestro lugar y salimos para disfrutar del aire fresco. Fue entonces cuando vi un auto familiar entrando en el espacio al lado del nuestro. Janet y Larry salieron, saludando con entusiasmo. «¡Sorpresa!», gritó Janet. «Pensamos que nos uniríamos a ti en tu pequeña escapada». Me volví hacia Scott, esperando ver el mismo shock que sentía en mi rostro, pero en lugar de eso, parecía avergonzado, evitando mis ojos. Dije con voz tranquila pero firme: «¿Les contaste sobre nuestro viaje?». Antes de que Scott pudiera responder, Janet se acercó y me abrazó con fuerza. «¿No es emocionante? Un viaje de campamento familiar». Forcé una sonrisa, pero no pude evitar notar que llegaron sin nada, ni tiendas de campaña, ni comida, ni siquiera una muda de ropa. A medida que avanzaba la noche, quedó claro que nuestra escapada romántica se había convertido en un evento familiar. Janet y Larry se adueñaron de la conversación, contándonos historias sobre sus viajes de campamento anteriores. También se sirvieron nuestra comida y vino, dejando apenas lo suficiente para Scott y para mí. Cuando llegó la hora de dormir, surgió otro problema. Nuestra pequeña casa rodante no estaba hecha para 5 personas. Scott se volvió hacia su madre y le dijo: «Tú y papá pueden usar el dormitorio. Nancy y yo pensaremos en algo en el auto». Así que, en lugar de disfrutar juntos de una noche acogedora en la casa rodante, me encontré incómodamente acurrucada en el asiento trasero de nuestro coche, mientras Scott roncaba suavemente en el asiento delantero. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y sintiéndome rígida por los incómodos arreglos para dormir, le sugerí a Scott que acortáramos el viaje. El viaje de regreso a casa fue tenso, lleno de conversaciones incómodas y largos silencios. Tan pronto como llegamos a nuestro apartamento, los papás de Scott se despidieron alegremente, completamente ajenos a la tensión que su presencia había causado. Una vez que se fueron, me volví hacia Scott. «Tenemos que hablar de esto», le dije con firmeza. Él asintió, luciendo resignado. «Lo sé, lo siento, Nancy, debería haberte dicho que vendrían». «No es solo eso», suspiré, «se trata de límites. Scott, tus papás no pueden seguir apareciendo así en nuestras vidas. Tenemos que establecer algunas reglas básicas». Scott asintió lentamente. «Tienes razón, hablaré con ellos». Unos días después de regresar, estaba en la cocina probando una nueva receta cuando sonó el timbre. Para mi sorpresa, Janet y Larry estaban ahí con grandes sonrisas, como si el desastre de las vacaciones nunca hubiera ocurrido. «Isabella, querida», exclamó Janet, dándome un rápido abrazo mientras entraban. «Necesitamos tu experiencia. Nos preguntábamos si podrías recomendarnos algunos restaurantes con la mejor comida de la ciudad». La pregunta me tomó por sorpresa. «Bueno», dije, «hay bastantes lugares excelentes. El Bistro Francés, en el centro de Site, es fantástico. Y Sakura Sushi, y la cocina tailandesa, en la Tercera Avenida, tienen algunos de los mejores sushi que he probado». «¿Por qué lo preguntas?», le dije. Los ojos de Janet se iluminaron de emoción. «Oh, pensamos estar atentos a cualquier evento en esos restaurantes. Ya sabes, para ver si podemos ir a comer gratis», respondió. Me volví hacia Scott, quien acababa de entrar en la habitación, esperando que me apoyara, pero solo se encogió de hombros y dijo: «Vamos, Nancy, tienes que aceptar a mis papás. Ya sabes que no tiene sentido intentar cambiarlos». Me quedé sin palabras. Sentí que habían cruzado una línea, pero antes de que pudiera responder, Janet y Larry me agradecieron y se fueron, charlando felices sobre sus planes para obtener comidas gratis. Unos días después, me estaba preparando para hacer una reseña de un nuevo restaurante de lujo, Van 8, como siempre. Publiqué los detalles de mi visita en las redes sociales para que mis seguidores supieran cuándo y dónde esperar mi reseña. Esa noche llegué al Van 8 y me acomodé en mi mesa con mi cuaderno en mano, lista para experimentar y evaluar el menú. Acababa de abrir la lista de vinos cuando escuché una voz familiar. «Hola», dijo. Miré hacia arriba y vi a Janet y Larry, sonriendo mientras se sentaban en mi mesa sin preguntar. Mi corazón se hundió. Janet tomó un menú y anunció en voz alta: «Soy la suegra de Isabella, ¿sabes? Estamos aquí para disfrutar de la comida gratis con ella», dijo Janet. Sentí mi cara ponerse roja de vergüenza. «Janet», le susurré, «por favor, baja la voz. Estoy aquí para trabajar. No puedes simplemente aparecerte así». Pero Janet no me escuchaba. Subió aún más la voz: «Oh, no seas tonta, querida. Todos saben que los críticos gastronómicos comen gratis. ¿Por qué tu familia no debería disfrutar también de los beneficios? Tenemos todo el derecho de estar aquí».
Podía sentir las miradas de los otros comensales sobre nosotros, y el jefe de camareros se acercaba a nuestra mesa, preocupado porque esto se estaba saliendo de control rápidamente. Janet, Larry, dije con firmeza pero en voz baja, esta es su última advertencia. Si no se van ahora mismo, no tendré más remedio que llamar a seguridad. Están interrumpiendo mi trabajo y causando una escena. El rostro de Janet se torció de ira mientras se levantaba bruscamente, raspando su silla contra el suelo. Bueno, nunca, gritó, así es como se trata a la familia. Isabella, dijo mientras agarraba su bolso, se volvió hacia mí una última vez, su voz llena de decepción. Sabes, creo que cometí un gran error, dijo antes de irse. Fui yo quien le dijo a Scott que se casara contigo. Seguí tu página de Facebook y pensé, esa es una chica que podría ayudarnos a disfrutar de las mejores cosas de la vida. Pensé que nos llevarías gratis a restaurantes elegantes. Tal vez incluso nos ayudarías un poco, pero me equivoqué. Si así es como tratas a la familia, ya no estamos interesados en ser parte de la tuya. Con eso, Janet salió furiosa del restaurante, y Larry la siguió. El silencio que quedó fue ensordecedor. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono y marcaba el número de Scott. Él contestó al tercer timbre. Scott, dije, apenas en un susurro, ¿es cierto? ¿Tu madre realmente te presionó para que te casaras conmigo porque pensó que yo los mantendría? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente, Scott suspiró. Sí, admitió. Mamá vio tu éxito y pensó, bueno, ya sabes cómo es ella. Insistió en que serías perfecta para mí, para nosotros. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Colgué el teléfono y me volví hacia el jefe de camareros que había estado cerca. Lamento mucho la molestia, dije. No podré terminar mi reseña esta noche. Por favor, discúlpenme con el chef, dije mientras recogía mis cosas. Saqué mi teléfono nuevamente y rápidamente escribí un mensaje a mis seguidores explicándoles que, debido a un incidente inesperado, mi reseña de Bardi Sante se pospondría. El camino a casa fue como un borrón. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo lo que había pasado. Cuando entré por la puerta de nuestro apartamento, Scott ya me estaba esperando con el rostro lleno de preocupación. Nancy, comenzó, pero levanté la mano para detenerlo. ¿Por qué no me dijiste? Le pregunté en voz baja. ¿Todo esto fue solo para que tu familia consiguiera lo que querían? La cara de Scott se desplomó, pero esta vez tomó mi mano. No me alejé. No, Nancy, no, dijo. Sí, empezó como una idea de mi mamá, pero me enamoré de ti, no de tu trabajo ni de tus conexiones, solo de ti. Me dejé caer en el sofá, de repente sintiéndome agotada. Scott se sentó a mi lado con los ojos llenos de esperanza. Sé que cometí errores, dijo en voz baja. Debí haber puesto límites con mis padres hace mucho tiempo, pero, Nancy, te amo, quiero arreglar esto. ¿Podemos intentarlo? Lo miré de verdad. A pesar de todo lo que sabía, aún lo amaba, mientras estábamos sentados ahí, en el sofá, con nuestras manos entrelazadas. Sentí un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto y salir más fuertes. Los siguientes meses transcurrieron en paz. Scott trabajó en establecer límites con sus padres, y yo me enfoqué en mi trabajo, tratando de reconstruir la confianza en nuestra relación. Luego llegó el momento por el que había trabajado durante años. Finalmente se publicó mi libro de cocina. Fue más exitoso de lo que jamás hubiera imaginado. Los principales periódicos y revistas lo elogiaron, y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en todas las grandes tiendas en línea. Una noche, mientras estaba leyendo otra reseña entusiasta, Scott llegó a casa con una sorpresa. Celebremos tu éxito, dijo, con los ojos brillando de emoción. He planeado un viaje a esa ciudad encantadora que siempre has querido visitar. Tiene todo lo que te encanta, excelentes restaurantes, sitios históricos, naturaleza hermosa, y reservé una habitación para nosotros en ese hotel boutique que has estado mirando. Hice una pausa por un momento y luego hice la pregunta que había estado en mi mente. ¿Estamos bien? Tus padres no vendrán, ¿verdad? Scott me miró directamente a los ojos. Lo prometo, Nancy, somos solo nosotros, sin padres, sin sorpresas. Llegó el día de nuestro viaje, y nos dirigimos a la estación de tren, con el equipaje en mano, sintiéndome esperanzada por lo que estaba por venir, pero mi corazón se hundió. Ahí estaban Janet y Larry, saludando con entusiasmo. Me volví hacia Scott, esperando que fuera solo una mala coincidencia, pero la mirada de culpa en su rostro me lo dijo todo. Lo siento, murmuró,
evitando mis ojos. No pude evitarlo. Mamá se enteró del viaje. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Todas las promesas, todos los esfuerzos de los últimos meses no significaban nada, pero forcé una sonrisa cuando Janet y Larry se acercaron. Noté que solo tenían un pequeño bolso entre ellos. ¿Dónde está su equipaje?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Janet agitó su mano con desdén. Oh, no te preocupes, querida, tú te encargas de todo, ¿verdad? Después de todo, estamos celebrando tu éxito. Justo en ese momento, el anuncio de embarque sonó por el altavoz. Nos dirigimos al tren. Una vez que todos se acomodaron en sus asientos, me levanté. Voy a usar el baño antes de que lleguemos, dije, agarrando mi bolso con mi teléfono y documentos dentro. Me bajé del tren, sintiendo el aire fresco del andén en mi cara. Me quedé allí mirando mientras las puertas del tren se cerraban. El silbato sonaba y lentamente comenzaba a alejarse de la estación. Mi teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Scott apareció en la pantalla. Respiré hondo y respondí. Nancy, ¿dónde estás? La voz asustada de Scott llegó. Ya no estamos en el mismo camino, Scott, respondí con voz más firme de lo que me sentía. Me estoy divorciando de ti. Colgué antes de que él pudiera responder. Mi mano temblaba mientras abría mi aplicación bancaria y bloqueaba el acceso de Scott a nuestra cuenta conjunta. Apenas pasó un minuto cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Janet. Sostuve el teléfono lejos de mi oído mientras ella gritaba insultos y amenazas, exigiendo que pagara su viaje y los compensara por su angustia emocional. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con calma. Janet, no tengo miedo de tus amenazas. Si publicas alguna calumnia, no dudaré en emprender acciones legales. Bloqueé su número, luego el de Scott y finalmente el de Larry, solo para estar segura. Respiré hondo, llamé a un taxi y me fui a casa. El fin de semana pasó en una mezcla de emociones y tareas prácticas. Empaqué las pertenencias de Scott, me comuniqué con un abogado y redacté el informe. Los papeles del divorcio estarían listos para el viernes por la mañana. Me sentía agotada, pero decidida. El sonido de una llave girando en la cerradura me puso tensa. Scott entró luciendo desaliñado y desesperado. Nancy, por favor, dijo, caminando hacia mí con los brazos abiertos. Di un paso atrás, señalando las maletas junto a la puerta. Tus cosas están empacadas. Es hora de que te vayas, le dije. Su cara se arrugó. No quieres decir eso. He aprendido la lección, dijo Scott con voz desesperada. Tuve una gran pelea con mis padres en el viaje. Les dije que ya no voy a pagar por ellos. Ni siquiera voy a hablar con ellos ahora. Por favor, dame otra oportunidad. Sacudí la cabeza y le entregué los papeles del divorcio. Es demasiado tarde, Scott. Esto no se trata solo de tus padres. Se trata de confianza, respeto y la vida que quiero vivir. ¿Y qué queremos?, respondí. Cosas diferentes y está bien, pero ya no puedo hacer esto. Después de una larga pausa, Scott asintió con los hombros caídos en derrota. Recogió sus maletas y salió, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Las siguientes semanas fueron difíciles, pero también fue una liberación. El proceso de divorcio transcurrió sin problemas gracias a mis registros cuidadosos y la aceptación de la situación por parte de Scott. Me dediqué a mi trabajo, encontrando consuelo en la cocina y la escritura mientras las cosas se calmaban. Me encontré sola otra vez, pero no era la soledad que alguna vez había temido. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas nuevamente, probando nuevas recetas, pasando tardes tranquilas con un buen libro y conectando con mis seguidores sin la presión de las expectativas de nadie. Una noche, me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando la ciudad y no pude evitar sonreír. La vida no había salido como la había planeado, pero tal vez resultó exactamente como debía ser. Isabella, nuevamente, autora de crítica gastronómica y, lo más importante, tenía el control de mi propia vida.